respuesta que envió sus compañeros Rainer Santiago García, Jelsin Rodríguez Payano y Rafael Enrique Sierra Domínguez. Es un grupo. Y esa es su respuesta al problema que le hicimos algunos cambios. Aquí está el enunciado, que es un problema de separación del sistema benceno-tolueno de acuerdo al diagrama de flujo mostrado. Para este problema, asuma que la presión en todo el sistema es una atmósfera. Tome también la temperatura de entrada igual a 90 grados Celsius, la del tanque 1 a 100 grados Celsius y la del tanque 2 a 97.5 grados Celsius. Utilice el diagrama de fases enviado en el mensaje anterior en el papel cuadriculado para el sistema benceno-tolueno. Entonces, este es el diagrama de proceso que usamos. Fíjense que le cambiamos la presión, le cambiamos la temperatura, pero el diagrama en sí sigue siendo el mismo. Es la alimentación, sigue siendo 100 moles hora, donde entra a un calentador que entonces la alimentación parcialmente se hace vapor al pasar por el calentador, y en el tanque 1 se separa el vapor del líquido. Nombramos por convección el vapor que sale del tanque 1 B sub 1 y el líquido que sale del tanque 1 L sub 1. Entonces ese vapor y ese líquido nosotros decimos que están en equilibrio a la temperatura y presión del tanque 1. Entonces esas composiciones de equilibrio se toman del diagrama de fases. El vapor entra a un condensador donde parcialmente se condensa y el líquido que se forma cae y se devuelve al tanque 1 y el vapor que se forma se va. Entonces los productos del proceso son B sub 2, que es el vapor que sale del tanque 2, y L sub 1, que es el líquido que sale del tanque 1. L sub 2, el líquido que sale del tanque 2, y B sub 2 están en equilibrio a las condiciones de presión y temperatura del tanque 2. Eso es lo que se asume para poder resolver el problema. Entonces, nosotros sabemos que F, B sub 2 y L sub 2 están en balance de materia. Se puede hacer un balance de materia diciendo que F es igual a la suma de L sub 1 y B sub 2. Eso fue lo que se hizo en el primer problema, en el problema de ejemplo, y eso es lo que se hace aquí también. Si hay alguna pregunta, este es el momento. Entonces, el problema hace preguntas. ¿Cuál es la condición térmica de la alimentación? Es decir, esa alimentación aquí, en ese punto, antes de entrar al calentador, está todo líquido por debajo de su punto de burbuja, que sería líquido subfrío, o si está todo vapor, o en fin, ¿en qué condiciones está de su condición térmica, vapor, líquido, todo vapor, etcétera? Eso es lo que pregunta. Bueno, ¿qué lo implica? ¿Es vapor saturado o es vapor sobrecalentado? ¿Es líquido subenfriado o es líquido saturado? Es una de esas cuatro condiciones. La pregunta 2, ¿cuáles son las temperaturas de burbuja y rocío de la alimentación? Es decir, la alimentación está a una determinada temperatura, pero tiene una temperatura de burbuja y de rocío. La pregunta 3, ¿cuáles son las composiciones en fracciones molares de B sub 1, que es el vapor que sale del tanque 1 arriba? B sub 2, que es el vapor que sale del tanque 2. L sub 1, que es ese líquido,
que sale del tanque 1 y L sub 2, que es el líquido que sale del tanque 2. ¿Cuáles son las composiciones? Como están como son, los cuatro son flujos saturados. Los vapores están en su punto de rocío y los líquidos están en su punto de burbuja porque están en equilibrio. Y entonces la pregunta 4, ¿cuáles son los caudales de B2 y L1? Esos son B2 y L1 son los productos y se consigue haciendo un balance de materia. En este caso, un balance de moles. Y 5, ¿cuál es la recuperación del benceno del proceso? Como es un proceso de separación, un proceso, aunque simple, es un proceso de separación, donde el vapor B2, que es un producto, va a estar rico en benceno en comparación a la alimentación. Y el líquido L sub 1 va a estar pobre en benceno en comparación a la alimentación. Es decir, esa es la separación, que hemos conseguido un producto B2 que tiene una composición más alta en benceno que la alimentación, y un líquido L sub 1 que tiene una composición en benceno menor que la alimentación. Precisamente ese es el proceso de separación. Y entonces dicen estos muchachos que el desarrollo es que según el diagrama de fases del sistema de benceno, ya ese es el trabajo, ya su respuesta. Según el diagrama de fases del sistema de benceno tolueno a una atmósfera, la temperatura de burbuja, condición de líquido saturado de una mezcla de 40% benceno y 60% tolueno es igual a 93.5, el cual se lee en la tabla ingresando con una fracción molar de 0.4. Por lo tanto, 90 grados, que es la temperatura que entra de la alimentación que entra al calentador, a 90 grados la alimentación está subenfriada. Y ellos lo muestran aquí. Se la ingeniaron para usar el mismo diagrama que yo les envié. Eso no hay nada malo en ellos, sino eso es lo que facilita, ¿no? Aquí está. Esa es la composición de la alimentación, 0.4 benceno y 0.6 tolueno. Y a 90 grados está aquí, en ese punto. Es como ellos lo muestran. Yo iba a decir que en blanco y negro, pero no, es como en rojo y verde. Todo este material que está por debajo de esa curva, es líquido. Y ese líquido, cualquiera que sea su composición, está por debajo de su punto de burbuja. Este líquido en particular, 0.4 benceno, 0.6 tolueno, está aquí, está subenfriado. Y ahí ese sería su punto de burbuja, que ellos leen un poquito más de 95, creo que dicen que 95.3. Y si seguimos para arriba, aquí arriba, ese sería su punto de rocío. 101.6, creo que se lee, ellos lo especifican más abajo ya. Y en el medio, que es donde está, en el tanque 1, entonces hay líquido y vapor en equilibrio. Creo que así, dijimos que está así a 95 grados, ahora se me olvida. A ver. 5.3. Dijimos que el tanque 1, ¿en qué temperatura está? A 100. A 100, ok. Si está a 100, entonces a 100 y 0.4, ¿verdad? A 100 y 0.4 está ahí. Ahí.
Y la composición del líquido, entonces, es esa. Y la composición de vapor es esa. Porque el líquido y el vapor están en equilibrio. Y si están en equilibrio, el líquido está en su punto de burbuja, que es 100, y el vapor está en su punto de rocío, que es 100 a una atmósfera. Lo que cambia es la composición de uno y otro. Y ellos lo muestran aquí abajo. Vamos a ver. Dice, si el tanque 1 opera 100, entonces la composición del líquido L sub 1 es 0.26 y la composición de vapor es 0.46. Aquí vamos a ver, a lo mejor lo muestran aquí más para abajo, vamos a ver. No, déjame ver. Sí. A ver. Aquí está. Aquí está 100, ¿lo ven? 0.4 es la composición total, la global de la alimentación. Pero en el tanque 1, le di un clic ahí, en el tanque 1, el líquido tiene esta composición y el vapor tiene esta composición. Esa es la idea. De que eso era lo que yo quería que mostraran para que se vea que se entendió, ¿no? 26 y 46, ellos lo indican por aquí, déjame ver. Aquí está. El líquido tiene 26 benceno y 74 tolueno, y el vapor tiene 0.46 benceno y 0.54 tolueno. Fíjense que ese vapor es más rico en benceno que la alimentación. La alimentación es 0.40. Y ese vapor B sub 1 con esa composición es que va al condensador y se enfría un poco. Eso quiere decir que se condensa parcialmente porque el líquido está en su punto de rocío, le baja un poquito la temperatura y hay condensación, ¿cierto? Eso es lo que ocurre en el tanque 2. Aquí sale ese vapor, B sub 1, con 0.46 a una temperatura de 100 grados, entra a ese condensador y la temperatura baja a 97.5 y se produce una condensación parcial donde hay líquido que cae y hay vapor que sale. Y otra vez, con el uso del diagrama de fase, se puede ver lo que ocurre, las composiciones del líquido y del vapor. Aquí está. Aquí está este vapor que estaba así, se enfría aquí a 97.5 y entonces se produce un líquido que tiene esta composición y un vapor que tiene esta composición. Fíjense que a la misma temperatura, tiene que ser a la misma temperatura y obviamente a la misma presión de una atmósfera. Si alguien no lo ve, que me avise, ya sea ahora o más adelante. Y entonces el vapor tiene esa composición, 0.55, el vapor B2, y el líquido L2 tiene esta composición, 0.33. Fíjense cómo el vapor se enriqueció en comparación a la alimentación, que tiene 0.40, se enriqueció a 0.55 de benceno, que es el componente más volátil o más liviano, como le dicen. Y el líquido final, producto, el L sub 1, tiene 0.33. No es la mejor separación del mundo entero, pero es un ejemplo de cómo se
se separan. Punto 55 y punto 33. ¿Ok? Entonces, esos son las composiciones que se usan para hacer balance. El balance, de suerte que la recuperación, que es el benceno que sale por arriba sobre el benceno que entra, es 66.37%. Previo se hace, ¿verdad?, el balance de moles. Y aquí está. F es igual a L sub 1 más V sub 2. Se determina L sub 1 y en fin. Y eso era lo que yo quería que hicieran con ayuda, ¿verdad?, del diagrama de fase. La gente que lo hizo y no mostró el diagrama de fase, yo entiendo que sí, que lo hizo con ayuda del diagrama de fase, pero hay que mostrarlo. Hay que ser completamente claro para que esté viendo la solución, entienda que sí, que fue leído correctamente del diagrama de fase. Le voy a lanzar un reto, que es que me digan, no ahora mismo, sino lo que tengan tiempo y cuando puedan, que me digan, sabemos la composición de L2, pero no sabemos el flujo. ¿Podríamos determinar el flujo de L2? Porque el tanque 1 se alimenta con F, pero también le llega el L2. Y fíjense que vendría siendo, profe, la composición de reflujo. Soy Ersin Mancebo, soy Mancebo. Sí. Ersin, sí, la composición la conocemos porque está en equilibrio con el vapor. Es el flujo. ¿Cuál sería el flujo? El flujo L2 más el flujo de F que conocemos, la suma de los dos es lo que le llega al tanque 1. Fíjense que la composición de L2, que es diferente a la composición de F, no cambia la composición de B1 y L1, esas composiciones. ¿Por qué? Porque en un sistema como este, ¿verdad?, que es binario, en este caso de benceno y tolueno, a una temperatura y presión dada, esa composición es independiente de esas dos. Veamos el diagrama de fase, que es lo que nos dice. Creo que con el de arriba es suficiente. La alimentación es punto 4 y es en base a punto 4 que determinamos, aunque en el de abajo se ve mejor. La alimentación es punto 4 y es en base a punto 4 y una temperatura de 100 que determinamos la composición del vapor B1 y del líquido L1 en base a punto 4, ¿cierto? Pero si fuera punto 35, por ejemplo, aquí, en vez de punto 4, ¿verdad?, punto 35, las composiciones del líquido y el vapor siguen siendo iguales. Lo que cambia es la cantidad de líquido y de vapor. ¿De acuerdo? Así que le lanzo ese reto para que determinen la composición
la cantidad, el flujo de L sub 2, y si quieren también la temperatura que sale del condensador de la alimentación. Es decir, hay dos cosas que no sabemos, que no sabemos ese detalle. Sabemos la temperatura aquí, a la entrada al condensador, y sabemos la temperatura del tanque, ¿cierto? Pero no sabemos la temperatura que sale del condensador, porque la temperatura del tanque viene dada por esa temperatura más esta temperatura, ¿cierto? Si hacemos un balance de calor, da la temperatura de 100, que es 100 que decimos que tiene. Ahora, un lío. Si el tanque 1 está a 100, la temperatura de entrada está a 90 y el tanque 1 está a 100, pero esa no es necesariamente la temperatura que sale del calentador. Aquí debe estar a más de 100 porque aquí está más bajita, ¿cierto? Así que ya pónganse en eso, si lo que quieren más puntos de la cuenta, para ver si resolvemos eso. Si no hay preguntas a este repaso, entonces podemos pasar al problema de destilación que les mandé. Repitas retos, por favor. Voy para allá. Yo quiero que lo más valiente, si se puede decir así, me digan cuál es el flujo de esa corriente y la temperatura de esta corriente. De la corriente que justamente sale del calentador. La alimentación se calienta de 90 a una temperatura tal que finalmente la temperatura en el tanque es 100, pero la temperatura en el tanque es 100, entonces hay que suponer que esta temperatura es mayor que 100 porque esta temperatura de L sub 2 es menor que 100, ¿cierto? Está en 97.5, creo. ¿Se entendió? Entonces yo quiero esa temperatura y ese flujo. Conocemos este flujo, pero no su temperatura, y conocemos esta temperatura, pero no su flujo. Ahí está. Maestro. Sí, señor. Una pregunta. Pregunta. Nosotros podemos conocer el flujo relacionando ecuaciones con su composición para un balance de materia, pero para la... ¿Aló? Sí. Se le salió, profesor. Maestro. Sí. Lo que él estaba diciendo era que, por ejemplo, uno puede conocer a partir de las composiciones que hay en la corriente dentro del mismo sistema, ¿verdad? Para uno poder encontrar la corriente que está buscando. Pero no sé si eso es lo que le va a decir, pero por lo menos yo. Se puede encontrar por la red de la palanca también, sin ningún problema, para encontrar la cantidad de líquido que se forma en el equilibrio. Mira, es obligado a hacer un balance de calor, para que lo sepan. Hay que buscar entonces datos de calor de benceno y tolueno, líquido, vapor, etc. No es tan sencillo, es un problema un poquito incómodo, porque hay que hacer un balance de calor alrededor de ese tanque para determinar esa temperatura y ese flujo. Obviamente es un balance de masa más un balance de calor. Pero yo le adelanté eso porque ahora, cuando veamos el problema que sigue, ahí vamos a hacer balances de calor. Así ustedes van a ver como que las van a recordar cómo que se hace. ¿De acuerdo?
Vamos entonces a poner el otro problema. Déjame buscar el problema. No es aquí. ¿Me ven? A usted sí. Ok, bueno, ya estamos ganando algo. Voy ahora a buscar el problema. Déjame ver, pues ya lo hice ahorita y vuelvo a estar dudoso. No es fácil esto. Es mejor cuando uno está en la clase, ya, en el aula. Profesor, Sí, habla Gabriel Orbe. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Bien. Cuéntame. Sí. Dele clic al icono de Word para ver el documento ahí. Ajá, dele Ahí, ahí. Sí. ¿se ve? ¿Se ve? Correcto, correcto. ¿Ya se ve? Sí, Oye, así de fácil. sí, así de fácil. Ok, Gabriel, gracias. De Miren, nada. este problema 9.15 es la que yo les envié. Ahí está el enunciado que dice se va a fraccionar continuamente y a presión atmosférica una solución de tetacloruro de carbón y bisulfuro de carbón que contiene 50% en peso de cada uno. El flujo de la corriente es de 4.000 kilogramos hora y el destilado deberá contener 95% peso de bisulfuro de carbono y la cola o fondo 0.5% peso de bisulfuro de carbono. La alimentación a la torre de destilación tiene 30% mol de vapor. El condensador es total y el reflujo está en su punto de burbuja. Los datos de equilibrio están en la tabulación de abajo, aquí. Lo primero es que yo siempre, yo no comienzo a hacer ningún problema si no lo tengo meridianamente bien entendido. Porque mira, si uno comienza a tirar números y cosas sin entender, pasa mucho trabajo. Entonces, lo primero es que hay que notar es que en este problema nos están dando la composición en por ciento peso. Y nosotros, los estudiosos de ingeniería química, los que diseñamos torres de destilación, utilizamos la composición molar en moles. ¿Cierto? Lo que ocurre es que si uno sale a preguntarle a un ciudadano o una ciudadana que va caminando por la 27 de febrero
¿Y qué es lo que es por ciento moles? Le va a decir que no sabe. ¿Quién puede saber? Bueno, uno que estudie química o física o ingeniería química, un estudio o se haya ya graduado, ¿no? Porque el concepto mol no es un término popular. Ahora, por ciento en pesos, sí. Si uno, a cualquiera que le digan que sea medianamente instruido, el lenguaje técnico es comprendido entre los profesionales, entre los técnicos, no entre las personas populares. Así es. Entonces, este enunciado inicialmente se le presenta a una persona que normal, por decirlo así, a un caminante de la avenida 27 de febrero. Supóngase que sea un comerciante, un inversionista que dice, mira, yo conseguí una mezcla que me están vendiendo un barco lleno de tetracloruro de carbono y bisulfuro de carbono. Una mezcla de esos dos, y yo quiero comprarla para separarla, para entonces vender tetracloruro de carbono relativamente puro y bisulfuro de carbono también. Entonces, lo primero que quiere saber es en qué proporciones están. Y si le dicen que mole, que yo no, espera, que ya sí yo no sé. Tiene que decirme en proporción que yo entienda, porque yo la voy a vender en cantidades que yo entiendo. Y por eso es que está presentado, eso es adrede, eso es para hacernos trabajar un poquito más. Porque ahora nosotros tenemos que cambiar esa composición en pesos a composiciones moles. ¿Se entendió? Ese es uno de los problemas iniciales de este problema, de este ejercicio. El otro que no está muy claro, pero que debemos de aclararnos nosotros, de aclararlo para nosotros, es cuál de los dos es el volátil y cuál es el pesado, ¿verdad? ¿Cuál es más liviano? ¿Cuál es que se va a ir como destilado? ¿Y cuál es que se va a ir como fondo, ¿verdad? Lo dice el enunciado. El destilado deberá contener 95% en peso de bisulfuro de carbono. Eso quiere decir que el componente más liviano es bisulfuro de carbono. Y el componente más pesado es el tetracloruro de carbono. Entonces, eso es para poder definir o descifrar los datos de equilibrio que están en esta tabla. X se refiere a la composición molar del componente más liviano en el líquido, y Y se refiere a la composición molar del componente más liviano en el vapor. Entonces, la temperatura de ebullición de tetracloruro de bisulfuro de carbono nos lo dice aquí en la tabla, ahí está. ¿Cuál es la temperatura de ebullición de bisulfuro de carbono a una atmósfera? Mírenla ahí, 46.3. 46.3 es bisulfuro de carbono puro en el líquido y bisulfuro de carbono puro en el vapor. Por el otro lado, la temperatura de ebullición del tetracloruro de carbono es 76.7 a una atmósfera. Fíjense que a esa temperatura hay 0 bisulfuro en el líquido, porque es todo tetracloruro,
y hay 0 bisulfuro en el vapor porque es todo tetracloruro de carbono. Eso también uno tiene que entenderlo desde el inicio, tenerlo bien clarito, porque si no, se queda un poco atontado. Y con estos datos entonces podemos trazar la curva, el diagrama de fase. Profe, ¿puedes repetir la tabla otra vez, por favor? Ok. Ana Rodríguez, la verdad. Bien. Ahí voy. Miren, del enunciado se desprende que el destilado es rico en bisulfuro de carbono, ¿cierto? Y muy pobre, la cola es muy pobre en bisulfuro de carbono. Vamos a decirlo al revés. El destilado es muy pobre en tetracloruro de carbono, solo tiene 5% en peso, y es muy rico, la cola en tetracloruro de carbono tiene 99.5% en peso. ¿Se entendió? O sea que del enunciado está claro que el componente ligero, liviano o más volátil es el bisulfuro de carbono. Porque el destilado es rico en bisulfuro de carbono. Entonces, eso quiere decir que el elemento de los dos que bulle a menor temperatura es el bisulfuro de carbono. Aquí está. 46.3 es la temperatura de ebullición de bisulfuro de carbono puro. Fíjense que ahí está puro en el líquido y puro en el vapor. En el otro extremo está la temperatura de ebullición de tetracloruro de carbono. Fíjense que ahí no hay bisulfuro en el líquido o en el vapor porque es todo tetracloruro. Y en el medio, ¿verdad? A la temperatura intermedia, bueno, pues hay mezcla de los dos. ¿Se entendió? La señorita Rodríguez. Sí, gracias. Ok. Si todavía no está muy claro, pues yo lo trataré de aclarar mejor por el correo. Entonces aquí están las preguntas, que son varias. Calcule el flujo de productos. Es un balance de materia. Calcule la relación de reflujo mínimo. Eso no sabemos exactamente lo que los estudiamos por arriba en aquel trabajo de destilación McKay-Thiel. Este es un ejercicio que lo vamos a hacer con el método de McKay-Thiel y aquel trabajo de ese que discutimos un poco rápido, pero que podemos volver a ello, explica lo que es el reflujo mínimo. La pregunta C, calcula el número mínimo de platos teóricos. Decir platos teóricos abunda, aunque a veces lo que abunda no daña. Porque con lo que uno calcula con el método de McKay-Thiel son platos teóricos. Usando una relación de reflujo 2 veces la mínima, determina el número de platos teóricos. Determine la posición del plato de alimentación. Y F, calcula las cargas térmicas del condensador y del rehervidor. Eso es ese es el problema. Eso es lo que tenemos que resolver. Se aclara que el problema fue tomado del libro de texto Transferencia de Masa, que yo les envié en un PDF. Y aquí se hace Sí, profesor, disculpe. Dame un poquito de detalle para la determinación del número de platos, la cantidad de platos obtenidos en
en el problema. ¿Y cómo se determina? Así es, así es. La determinación de la cantidad de número de platos. Sí, tenemos que hacer problema. Hasta que no lo hacemos, no lo sabemos. Sí. Una vez resuelto, se determina correctamente. Sí, considero que se determina con el balance de calor, ¿verdad? Al final. Bueno, una de las respuestas del problema es determinar el número de platos. Vamos a hacerlo despacio para ver cómo se hace. ¿De acuerdo? Así es. Bien, sí. Bien, profe, bien. Aquí está el balance de materia. No está precisado que la alimentación es igual a la suma del destilado más la cola. Ese es el balance de materia global. La cola se le llama fondo, se llama cola, se le llama fondo, que es el flujo del fondo de la torre. Y el destilado es el flujo del tope de las torres. Si se acuerdan no sé si sería bueno buscar el trabajo que explica el método de McKay-Thiele para que vean la torre, pero debe de estar meridianamente claro que el balance de materia global es que la alimentación es igual a la suma del destilado más la cola. Y entonces, como queremos cambiar a moles, hacemos en el detalle de poner el peso molecular de bisulfuro de carbono y de tetacloruro de carbono, que es 76.1 y 153.8. La gente que brega con refinación de petróleo le gusta calcular un peso molecular promedio, o sea, para esa alimentación, que termina siendo 101.8, y yo lo voy a explicar dentro de un ratico cómo se llega a ese número. Entonces, la alimentación, que son 4.000 kilogramos hora, está compuesta por 50 y 50 en pesos, es decir, 2.000 más 2.000, ¿cierto? La suma de 2.000 y 2.000 son 4.000. Si esos 2.000 kilogramos hora lo dividimos entre el peso molecular que tiene unidades de kilogramos entre kilomol, entonces nos da 26.3 kilomol hora de bisulfuro de carbono en la alimentación. Asimismo, 2.000 entre 153.8 nos da 13.0 kilomol hora, y la suma de los dos es la totalidad de los kilomoles hora de la alimentación. Y aquí viene el golpe. Si dividimos 4.000 entre 39.3, nos da el peso molecular promedio. ¿Para qué sirve eso? Bueno, no para mucho, no para este problema no nos sirve de mucho. Pero es un dato que quizá en otro caso puede ser interesante. Bien. El destilado son 2.095 kilogramos hora. Eso ese detalle hay que hacerlo. Si no lo hacemos, no se va a ver. Pero yo se lo voy a... ahorita vamos a hacer una pausa para que ustedes se pongan a hacer ese balance de materia. Ya la respuesta está aquí. Es cuestión de hacer la mecánica de F es igual a D más cola. La cola normalmente se
se le pone W. Es la letra que se usa. F es igual a D más W. Y entonces se hace un balance sería el balance global, y se hace un balance por componente. F por 0.5, que es un balance en bisulfuro, va a ser igual a D por 0.95 más W por 0.05. Y entonces con esas dos ecuaciones se determina esa cantidad, esa y esa. Y con la composición que el 95% de ese bisulfuro nos da eso. Y el 5% es eso. Ahí está redondeado. No estoy usando fracciones para los kilogramos. Lo redondeamos a un número redondo para que se vea más bonito. Hay que tener estética. Y claro, lo que tenemos que asegurarnos es que quede balanceado, ¿no? Que la suma de esos dos sea esa, y que la suma de este y este sea esa. Y así, la suma de esos dos sea esto, y en fin. Entonces, así igual como se determina el destilado, se determina la cola. Aquí, el 5% de la cola es bisulfuro. El 0.5. ¿Ah? Que en el caso de la cola, el 0.5% es que representa el bisulfuro. Así es. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio, bueno, le va a dar aproximadamente 10. Y si lo hacen al revés, 10 entre 1905, por 100 da aproximadamente 5. Y de ese balance de masa y de moles, a propósito, los moles también tienen que balancearse. Es decir, 26.3, 26.1 más 0.2 debe ser igual a 26.3. Y 0.7 más 12.3 debe ser igual a 13. Y 39.3, perdón, 26.8 más 12.5 debe ser 39.3. Porque los moles son números más pequeños, usamos un dígito después de decimal para poderlo ajustar bien. Entonces, de esa información aquí se saca la composición, fracción molar de la alimentación, que suele llamarse Z sub F, que es los moles de bisulfuro entre los moles totales. Eso da 0.67. El destilado, la fracción molar del destilado es 26.1 entre 26.8. Eso da 0.97. Y la fracción molar de la cola, aquí yo estoy usando B en vez de W. B, veo que es X sub B. Profesor, disculpe que interrumpa. Para nada, dime. Hay una joven que está esperando que le den acceso para entrar a la clase. Ok. Tiene que usar, según yo hice, ¿verdad? Tiene que usar la clave. El link. Ella está usando el link e igual le dice que tiene que esperar que alguien le dé acceso para poder entrar. Y el profesor Soler está oyendo eso. No sabría decirle. Fernando. Entonces, sería yo entonces que le dé acceso. Sí. Muchas gracias. O podría ser uno de ustedes.
Nosotros no No, podemos. debe ser el anfitrión. Exacto. Creo que el anfitrión es Fernando Soler. Yo soy el que habla mucho, pero el que prepara el escenario es él. Pero yo puedo intentarlo. Déjame ver. Yo creo que solamente el que puede añadir personas es el anfitrión y cuando él se va de la llamada, él deja a una persona a cargo para que sea el nuevo anfitrión y hasta que esa persona se vaya, no puede haber otro. Y yo creo que él está conectado todavía ahora mismo en la llamada. O sea, Soler. Okay. Entonces, tenemos que esperarlo a él entonces. No, lo que pasa es que no tengo idea. Ya le di una voz y se supone que responde. Profesor Fernando Soler. Puede ser que se haya ausentado momentáneamente. Yo quisiera como disculparme con la joven, que la tenemos así fuera. Todos ustedes entraron así, con permiso. Porque si fue así, fue Fernando. Sí. Sí. Fue Fernando entonces que lo hizo, ¿no? Vamos a esperar que él vuelva, a ver, porque tiene que estar momentáneamente, se separó, pero no es que se ha ido, ¿no? Bueno, volviendo aquí, ya tenemos las composiciones molares de la alimentación, del destilado y de la cola. Que ya ustedes saben cómo lo hicimos, ¿no? En este caso es... Profe, disculpe, ¿podrías repetir esa parte, por favor? Okay. Obtengo los datos del cuadrito pequeño. Sí, todo, ¿verdad? Este es el balance de materia completo. Balance de masa y balance de moles. Esa composición en fracciones molar se hace con el balance de moles. Vamos a la alimentación y dividimos. Siempre tenemos que referirnos al elemento más volátil, que en este caso es el bisulfuro de carbono. Ya eso lo establecimos antes. Entonces, C sub F, esta, es los moles de bisulfuro de carbono en la alimentación sobre la totalidad de moles de la alimentación. 26.3 entre 39.3 da 0.67. Asimismo, en el destilado, los moles de bisulfuro de carbono entre la totalidad de los moles de destilado es la fracción molar de bisulfuro de carbono en el destilado, que es 26.1 entre 26.8 da 0.97. Y la fracción molar, en el fondo, X sub B, de bisulfuro de carbono, es el bisulfuro de carbono en el fondo sobre la totalidad de los moles de fondo, 0.2 entre 12.5, que da 0.02. Estos son otra vez números redondeados. Fíjense que por ciento peso este es 0.50, ¿cierto? La composición peso de la alimentación es 0.5 y del destilado es 0.95 y del fondo es 0.05. ¿Recuerdan eso? Con fracción molar da un poquito diferente porque el bisulfuro es más liviano. Mírenlo ahí. Hay mucho más moles. A pesar de que hay la misma cantidad en peso, hay más moles de bisulfuro en la alimentación, porque es 2000 entre 76.1, que da el 26.3.
Y en cambio el otro componente es de 2000 en 353.8, que da 13. Y 26.3 entre 39.3 da 0.67. Y así se hace en los otros. Nos queda el número Q. El número Q, ¿cierto? El número Q nos viene dado por la alimentación, por el enunciado de la alimentación. Aquí, la alimentación a la torre tiene un 30% mol, un 30% mol de vapor. Es decir, la alimentación está parcialmente vaporizada. Eso no es raro, que la alimentación esté parcialmente vaporizada. Especialmente porque en un proceso industrial el fondo sale caliente y se quiere enfriarlo. Si se va a almacenar, se quiere enfriarlo. Y lo que hace es que se intercambia el fondo con la alimentación que probablemente viene a temperatura ambiente de un tanque de almacenamiento. Llega a la torre, ¿verdad? Y antes de entrar a la torre se intercambia con el fondo, de suerte que el fondo se enfría y la alimentación se calienta. Y así, y es por eso que no es raro que entonces tenga un poco de vapor. No sé si se entendió eso, pero yo puedo explicarlo tanto como sea necesario. Pero el punto es que en este caso la alimentación entra a la torre, ya a la torre misma, Sí, maestro. vaporizada. Sí. Disculpe. En ese caso, si entra el 30% de la corriente, es vapor, porque está parcialmente vaporizada, no se debe tomar, no se toma en cuenta para el cálculo de la composición molar del tetracloruro de carbono. O sea, sino que la composición ya no va a ser en base solamente a los moles de tetracloruro de carbono y de bisulfuro de carbono, sino que también va incluido el vapor, porque si es la composición molar se toma todo en cuenta, ¿no? Bueno, bueno, ahí tú tienes un punto. La alimentación, al llegar a la torre, al entrar a la torre parcialmente vaporizada, entonces el vapor tiene una composición distinta al líquido que queda, ¿no? Pero la composición global de la alimentación es 0.7. Podemos averiguar cuál es la composición del vapor y la composición del líquido. Eso no es difícil. Lo podemos hacer con mucha facilidad, inclusive gráficamente. Pero es así. Para fines del método de marcar y tiro, ese detalle está incluido. Lo voy a hacer notar en un ratito, que yo quiero decir con incluido. El punto es que al tener 30% de vapor, mol por ciento, el Q es 0.7. ¿Qué es lo que es Q? Q es la proporción molar de líquido en la alimentación. Eso está definido en el trabajo que revisamos la última vez. Y que sería bueno darle una repasadita en un ratito. Pero si tiene 30% vapor, entonces tiene 70% líquido. Y por eso que Q es 0.7.
Eso es importante. Importante porque el diagrama de Mercatio, acuérdense que está compuesto por, además de la línea de equilibrio, por 3 líneas de operaciones. La línea de operación de rectificación, la línea de operación de agotamiento y la línea de operación de la alimentación, que es la línea Q. Y esas 3 líneas en el método de Mercatio son líneas rectas. La pendiente de la línea Q es igual a Q sobre Q menos 1. Yo le estoy diciendo cosas que ya vimos en el trabajo que discutimos. Entonces lo voy a mostrar en un ratito de nuevo. Y entonces, utilizando el diagrama de Mercatio, se establece que la relación de reflujo mínimo es 0.9 y 2 veces la relación de reflujo mínimo es 1.8. Ese es, se va a utilizar una relación de reflujo de operación de 1.8, 2 veces la relación de reflujo mínimo. Estos son ya respuestas. O sea, ya hicimos el diagrama de Mercatio y establecimos esto. Y duplicamos y establecimos esto. Con esto entonces hacemos ya el diagrama final de Mercatio y determinamos el número de platos teóricos, que son 13. Todo eso es con el diagrama de Mercatio. Quizás deberíamos de parar ahora para yo buscar aquí el trabajo para que ustedes vean. Pero vamos a terminar de ver esta solución sin detalle. Un poco rápido para que ustedes tengan una visión completa antes de volver atrás. No sé, eso, ¿verdad? Ya se supone que hemos determinado el número de platos para esa relación de reflujo que se nos dio. A propósito, esa relación de reflujo que se nos dio, aparentemente, o sea, 2 veces el reflujo mínimo, aparentemente fue sacado de la manga, de que use esa, ¡pum! Bueno, como este es un ejercicio académico, para fines de resolverlo, se nos dice eso, ¿no? Pero la determinación de la relación de reflujo de operación, si bien en función de reflujo mínimo, debe ser mayor que reflujo mínimo, también es una decisión económica, porque el reflujo de operación que se use debe ser el reflujo óptimo, que es el mejor reflujo, el reflujo más económico para hacer la separación que se quiere. Entonces, vamos a ver más adelante también lo que se quiere decir con el reflujo óptimo. Pero ahora vamos a decir que el reflujo óptimo es 2 veces el reflujo mínimo. Y se determina el número de platos. Yo les voy a pedir que ustedes hagan el trabajo para que se empapen bien. Pero con la determinación del número de platos no se termina el diseño. Hay que determinar las cargas térmicas del condensador y del rehervidor. Para determinar la carga térmica hay que buscar información de calor, que son calor latente y calor específico, para determinar las entalpías en cada uno de los puntos que sea necesario. Estos datos se encuentran en el Handbook Ferry, en el manual del ingeniero químico, y se hace el balance de calor, se determinan las entalpías
Y finalmente se determinan para esa relación de reflujo usada de 2 veces el mínimo, se determina el calor de condensación y el calor de readmisión. Y ya esos son los datos básicos del diseño. Se puede determinar en la temperatura de alimentación, se pueden determinar, pregunta cómo se calculan las entalpías y cómo se calcula la carga térmica. La entalpía es un ejercicio de termofísica y la carga térmica es un balance de calor. Eso es el diseño, esos son los datos básicos de diseño, porque entonces habría que determinar muchas cosas de la torre. Por ejemplo, cuántos platos reales, son 13 platos teóricos, pero cuántos reales. Para eso hay que saber la eficiencia de los platos. Habría que determinar, una vez se tienen los platos reales y la distancia entre plato y plato, entonces con eso se determina la altura de la torre. Sí, maestro. Ajá. Eso lo vamos a ver hoy luego de que volvamos del receso. Sí. Digo, no todo, no. Ustedes, yo les voy a pedir que trabajen esos números a ustedes. Porque esto no es de gratis. Tiene que, no, el punto es que si ustedes lo hacen, van a aprender. Si me oyen a mí hablarlo, no es posible que no aprendan. De acuerdo. Yo les voy a dar indicaciones de qué es lo que hay que hacer. No crea que lo voy a dejar perdido. Pero tienen que hacerlo para que aprendan, para que se sientan que aprendieron. Porque el ingeniero químico que se dedica a esa rama de la ingeniería química, al diseño, si le dicen, si viene un inversionista y le dice que él tiene una fuente de bisulfuro de carbono y tetracloruro de carbono, él tiene cómo comprar ese producto con una determinada frecuencia y él quiere separarlo porque él tiene cómo vender los productos, el destilado y el fondo, y se le acerca a uno de nosotros para que lo ayude. Lo que nos está pidiendo es que le diseñe el equipo y le construya el equipo de cómo se va a hacer esa separación. Y estos son los datos iniciales, los datos básicos. Todavía falta mucho para complacer a ese inversionista. Falta hacer los planos de la torre para poder mandar a fabricar y determinar los diseños de condensador y de rehervidor, determinar el diseño de los platos. Porque, y entonces, este oficio tiene que ver con eso. ¿O por qué ustedes creen que muchos ingenieros químicos creen que los ingenieros químicos son los que más saben del mundo entero? Cosa que yo siempre le digo que le bajen un poquito, pero hay algunos compañeros que no quieren bajarle nada. Entonces, ese problema que yo le estoy presentando, los datos y las respuestas, yo quiero que ustedes lo hagan el problema. Esa es la idea. Ahora son las 7:30 aproximadamente. Vámonos a tomar un recesito para que ustedes vengan con sus preguntas o me la envíen por WhatsApp y yo se la contesto. Vamos a coger, ahora son las 7, no son totalmente las 7:30, son como las 7:28. Vamos a dejarlo para las 7:45, 15 minutos. Sí, nos vemos.